A ver. Hola, buenas tardes. Hoy empezamos un Instagram Live de especial interés y de temas de mucha sensibilidad para intentar dar la máxima difusión posible con respecto a las nuevas normativas que se están ahora impulsando desde el Ayuntamiento de Barcelona y varias administraciones para prohibir el uso de la bicicleta en los parques colindantes a la ciudad de Barcelona y extensible a otras ciudades y territorios nacionales. Entonces, hoy tendremos aquí de invitados, intentaremos hacer un Instagram Live en conjunto con Alfons Bayonas, que aquí lo tenemos. Hola, Alfons. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Te introduzco brevemente. Alfons Bayonas es, aparte de una de las personas más conocidas en el panorama Racing nacional, lo conocéis muchos por ser el copiloto del tándem más rápido de España, ¿no? Pues también es una de las personas ahora, pues uno de los responsables de CSCR, Collserola Sport Respeto Ciclismo, y que está impulsando la plataforma en defensa del uso de la bicicleta en el parque de Collserola y extensible a otros parques de territorio nacional. ¿Es así? Muchas gracias, Ferran. Sí, es así. La asociación CSRC, como bien has dicho, lo que nos dedicamos es a promover el uso de la bicicleta sin restricciones por el parque de Collserola. Y para eso hemos hecho también una serie de trabajos, de documentos para el parque, para poder racionalizar un poco el uso de los caminos por los diferentes colectivos. Y justamente con lo que nos encontramos es que hace apenas una semana que el Consejo Regulador del Parque nos ha cerrado todas las puertas. No aceptan la propuesta de Trail Center, no aceptan que limpiemos caminos, no aceptan que aprovechemos madera para señalizaciones, no aceptan nada que tenga que ver con el tema del ciclismo. Pero explícanos, Alfonso, un poquito de dónde viene todo esto, porque lo del Trail Center, ¿cuándo se ha propuesto? ¿Desde cuánto tiempo lleváis trabajando con esa iniciativa? ¿Y desde cuándo veis este problema, ¿no?, que se empezó a legislar en contra del uso de la bicicleta? A ver, el tema viene de lejos. En el año 2000 aproximadamente fue cuando se propuso hacer el parque natural, y en 2010 cuando se constituyó. Y ya en ese momento, viene de leyes anteriores de los años 70 y 80, todo esto. Pero bueno, oficialmente empezó la prohibición en el año 2000. Entonces se prohíbe circular por caminos inferiores a 3 metros de ancho, para las bicicletas específicamente. Hasta ahora se ha multado solo de manera muy puntual. Es una ley que no tiene medios ni demasiado interés en aplicar a nivel local. Porque hasta ahora todos los que hemos circulado por Collserola más o menos lo hemos hecho de forma libre y por senderos, por todo tipo de caminos, ¿no? Exacto. Hasta ahora, salvo en algún caso muy puntual, algún accidente, alguna cosa muy concreta, no se ha aplicado esta normativa, porque es una normativa que está bastante fuera de lugar. Entonces nos encontramos con que actualmente la dirección del parque, sobre todo impulsado por la vicepresidenta, que en breve será presidenta porque el actual presidente se jubila en breve, es una persona que es muy radical en su forma de pensar, de actuar respecto al parque, y lo que pretende es eliminar todo movimiento humano, no solo ciclista, sino humano, en el interior del parque. Y para eso han creado un documento que es el PERNAT, que está pendiente de aprobación y que ya lo están empezando a aplicar. Y entonces, con ese documento, en una primera fase, nos echan a los ciclistas, pero es que en una segunda fase dejarán toda la parte central de Collserola únicamente para gente que entre en visitas guiadas a hacer estudios medioambientales y cosas por el estilo. Claro, lo que empezó un poco como una reivindicación ciclista, a partir quizá de quejas de senderistas o de gente que había sufrido algún tipo de conflicto, ¿no?, con ciclistas, al final acaba repercutiendo a todos los usuarios del parque, senderistas, gente que va a caballo, gente que va con el perro, ciclistas. A todo el mundo, sí. Las familias que van con sus hijos al parque no podrán hacerlo. Nos vamos a ver todos relegados a la zona perimetral exterior del parque.
Y si ahora... Carretera de las Aigüas y poco más. Ahí es donde iba a parar, Carretera de las Aigüas y principio de los caminos de los 9 municipios que lindan con el parque. Y si ahora mismo la Carretera de las Aigüas ya es el foco principal de problemas por el que nos quieren echar, por culpa de la gente que va a la Carretera de las Aigüas, por decirlo raso y corto, todavía se va a focalizar más ese uso. Y todavía va a ser mucha más la concentración de gente que va a pie, gente que va a correr, gente que va con la familia, gente que va en bici, gente que va con el perro, gente que va a hacer volar el dron o cualquier cosa que pueda ir apareciendo en el tiempo que nos viene por delante. Entonces, exacto. el problema va a ser todavía peor. Tenemos una ciudad como Barcelona que tiene una densidad poblacional enorme y el pulmón verde que es Collserola, porque Montjuïc está como está, sí. Y eso si al final lo que estamos haciendo es limitar el uso de la montaña a unas zonas tan reducidas como las que comentas, al final la masificación va a ser mayor y de hecho la demanda no va a disminuir y todavía más después del confinamiento. Va a aumentar la demanda. Exacto. La gente tiene necesidad de hacer deporte, de hacer salud, la gente quiere moverse y lo que no se puede hacer es coartar el movimiento de la gente y limitarlo únicamente a unas zonas en concreto. Eso será peor el remedio que la enfermedad si se aplica. Y vosotros habíais propuesto pues unos trail centers, ¿en qué consistían más o menos? El trail center es una figura que no la hemos inventado nosotros, es una figura que ya existe, ya se está utilizando en los principales parques naturales del mundo, tanto en Europa como en Estados Unidos y demás. Y lo que consiste es que gente especializada en el mantenimiento y el cuidado de caminos verifica los caminos, los evalúa según su dificultad y según su idoneidad para saber qué caminos son recomendables para gente que va a pie, qué caminos son recomendables para hacerlos en bicicleta o qué caminos son recomendables de subida o de bajada, por poner ejemplos. De manera que el Trail Center no es un bike park, no es una estructura creada ex proceso para la bicicleta. Es un bien para el propio bosque, de manera que cuando se circule por un camino, ese camino tendrá los apoyos correctos, tendrá las evacuaciones de agua para el caso de las lluvias correctos, tendrá un mantenimiento, no habrán ramas, no habrán árboles caídos. Es un bien para todos y sobre todo para la naturaleza. Y lo que han hecho ha sido tomárselo como si pretendiésemos nosotros aquí montar un bike park y cerrar la puerta totalmente. Porque la comunicación ha sido fluida en todo momento o ha habido algún problema? Comunicación ha sido bastante complicada, porque cuando empezó el proyecto hace apenas un par de años se hacía a título personal. Entonces desde el parque se exigió que de entrada nos permitían ir como observadores y ver cómo funcionaba y tal, pero si queríamos interactuar teníamos que constituirnos legalmente como asociación. Entonces ese fue el siguiente paso. Se creó una junta con su presidente, 2 vicepresidentes, secretario, tesorero y demás, y una serie de vocales, entre los cuales yo soy uno de ellos, y a través de aquí pues ya hemos empezado a hacer grupos de trabajo y hemos hecho diferentes estudios, diferentes propuestas, diferentes espacios donde actuar, y ahora el último paso ha sido que nos han aceptado ya con voz y voto en el Consejo Regulador, que eso fue justamente la semana pasada. Y la primera reunión donde pudimos asistir ya oficialmente y opinar y demás fue la que nos cerraron la puerta en la cara. Entonces, a ver, yo recibí, amigos míos recibieron un comunicado por WhatsApp por parte vuestra de la asociación en la que se comentaba que esa reunión había ido literalmente muy mal. ¿Qué planes de futuro se previeron en esa reunión? ¿Cómo va a desarrollarse el parque si no podemos ponerle freno entre todos, ¿no? Un poco. El hecho no es poderle poner freno, que sería lo ideal, es que no se puede ni siquiera dialogarlo. O sea, el primer paso que sería decir, bueno, vamos a sentarnos, vamos a mirar posibilidades, yo pongo la línea aquí, tú la pones allí, pues quedamos en un punto intermedio. Pues ni eso. Simplemente ha sido, eso está cerrado, eso no se puede hacer, esto tampoco, y aquí se acaba vuestro tema. Podéis seguir viniendo, pero no podéis hacer nada más porque no tenéis opción a nada. Y así fue, el resumen de la reunión fue así. Es una actitud muy, muy poco dialogante, ¿no? Al final es un poco intentar exponer los puntos de vista de todos los colectivos e intentar buscar una solución, ¿no?
eso sería lo ideal, porque nosotros desde el primer momento, desde la Junta, lo que se les ha ofrecido al parque ha sido limitar incluso el uso de la bicicleta. Ellos han defendido a capa y espada, como es lógico, las zonas EMPE, por ejemplo, que hay 3 zonas EMPE dentro de Collserola, y nosotros hemos sido los primeros que les hemos dicho que sí, que la zona EMPE es una zona de especial protección y demás, con el máximo de cuidado que se puede aplicar, pues de acuerdo, no entraremos en zonas EMPE. Pero si no entramos nosotros, no puede entrar nadie, que es lo lógico. No va a molestar más ni menos a alguien que va en bici respecto a alguien que va con la familia, con los críos, con los perros o que va corriendo con la música puesta. O sea, si se molesta por todos por igual. Entonces ¿tú crees, Alfonso, quizá aquí hay de fondo, hay una problemática quizá de conflicto entre usuarios de la bicicleta, senderistas, por encontronazos que hayan podido haber o mala praxis por parte de unos o de otros? Sí, lo que hay, en breve publicaremos un estudio bastante amplio sobre el tema, y ahí se demuestra y se marca cronológicamente cuál ha sido el escalado hasta llegar al punto donde estamos. Y ahí donde lo que se ve claramente es que empezó siendo un coto privado donde aparecía un deporte nuevo que era el mountain bike, y poco a poco fue ganando terreno. Entonces los que tenían ahí su coto privado, lo primero que hicieron fue poner freno, es decir, que esta gente viene aquí a nuestro terreno y nos lo están comiendo, cuando en realidad el terreno es de todos, tenemos el mismo derecho a usarlo nosotros que ellos llevan muchos más años porque simplemente van a pie. Nosotros, hasta que no alguien ha inventado una bicicleta y la ha adaptado para poder ir por la montaña, nosotros no existíamos como usuarios. Entonces, en el momento en el que aparecemos, nuestra cuota de mercado también ha de estar ahí. Entonces, y sobre todo ahora con el boom, ¿no?, de los últimos años, y más ahora con el desconfinamiento. Exacto. Entonces el mountain bike ha surgido como una actividad nueva que les ha pillado por sorpresa, pero que se ha generalizado de una forma muy extensa, ¿no? Bueno, lo que les ha pillado por sorpresa es que cubrimos mucho más espacio que ellos en mucho menos tiempo y con una masificación más elevada según ellos. Porque ellos también, hay que decir que no sabemos por qué motivo, pero criminalizan el sector de la bicicleta de una manera desorbitada. Bueno, eso hasta el punto es una cosa, perdona que te interrumpa, que es muy normal y muy usual en este país, de criminalizar otros grupos, ¿no? Otros colectivos. Otros colectivos, cuando al final yo creo que todos somos, yo soy senderista también, aparte de ciclista, y al final es un tema de personas, ¿no de grupos. Sí, este ejemplo es un ejemplo muy claro que muchas veces lo exponemos cuando hay un conflicto. Los senderistas generalmente nos atacan, dicen es que las bicicletas van muy rápidas, no respetan, no sé qué, tal y cual, y hay conflicto, vale. Pero es que esa persona que es conflictiva, que las hay en todos los colectivos, en el momento que baja de los pies de la bicicleta y se pone a caminar, sigue siendo igual de conflictivo. Exacto. Con lo cual, el conflicto no viene por la bicicleta, viene por la forma de ser de la persona. Y eso ocurre también, Alfonso. Y gente conflictiva está en todos los sectores. Y por la carretera, el típico comentario, ¿no? Es que los ciclistas tal y cual, es que los motoristas, es que los taxistas. Entonces siempre se tiende a generalizar con colectivos, y aquí es donde surgen estos conflictos que se tendrían que sacar, yo creo, un poco del tema colectivo y tratarlo más como personas y buscar quizás sobre todo buscar una forma, unas pautas de comportamiento que sí que se tengan que seguir, ¿no? Exacto. Entonces, una de las cosas por las que se nos ha acusado históricamente por parte del parque, por parte de los grupos ecologistas, es la degradación del terreno. Que sin tener ninguna justificación, sin tener ningún estudio, sin tener nada, absolutamente nada, ni un solo papel negro sobre blanco que lo demuestre, nos han acusado y se lo hemos podido rebatir. Pues nosotros sí que tenemos estudios, sí que los hemos hecho, sí, y sí que sabemos de lo que hablamos. No, y de hecho doy fe porque recibí el estudio por parte de Rafa Martínez, donde, bueno, nosotros como fabricantes de neumáticos, pues somos también un elemento sensible, ¿no?, al tema ese del desgaste, y tú ya me preguntaste en una entrada que hice en el blog esta semana pasada, lo comenté,
en el blog de MSC Tires del tema de si habíamos hecho algún estudio sobre el desgaste del terreno, y realmente no lo habíamos hecho todavía. Llevamos 3 años fabricando cubiertas, no hemos podido hacerlo, y en los casi 20 años que llevábamos distribuyendo cubiertas de otras marcas internacionales nunca se nos había facilitado ningún tipo de estudio al respecto. Y realmente es muy interesante, me lo leí todo, aunque yo a nivel de física voy bastante a física aplicada en estos términos, pero sí que escuetamente intenté darle un poquito de una explicación más sencilla para que fuera más digerible, y realmente sorprende, ¿no? Ver cómo a muchos les sorprenderá, incluso a mí me sorprendió ver con datos empíricos cómo una bicicleta erosiona menos el terreno quizá que una persona que corre. Exacto. Sí, por la forma de atacar el terreno de unos y de otros hay una diferencia básica, que es que la persona que va a pie, la forma de actuar es como un martillo. El impacto que recibe es continuo, cada paso es un golpe de martillo, mientras que la bicicleta es un movimiento más de cizalla, más alargado, más continuo. Sí. Aquí Weimar nos dice: las excursiones de grupos numerosos de gente caminando también degrada mucho. Es un poco lo que estás comentando. Exacto, sí. Ese es uno de los motivos. Y justamente aprovecho el paréntesis para comentar el tema. Justamente esa es una de las contrapartidas que tiene el ir en bici. La gente que va a pie van tranquilamente, van hablando y demás, y no les preocupa si ocupan todo el ancho de la pista por la que circulan. Con lo cual, cuando viene alguien, les molesta, cuando son ellos los que realmente están invadiendo todo el espacio. Entonces, ¿qué pasa? Entre ellos se lo van comentando y demás, y hasta que llega uno, saca el móvil y dice: mira, buzón de sugerencias del parque, pues voy a hacer una queja porque la bicicleta iba muy rápida y me ha jodido. Exacto. Cuando en realidad son ellos los que estaban jodiendo la bicicleta, realmente. Bueno, sí. La diferencia está en que el que va en bici no se para a sacar el móvil y buscar a ver dónde puedo quejarme ni nada. Sigue haciendo su ruta, a su rollo, y cuando llega a casa ni se preocupa de que había una gente que le ha molestado, le ha hecho frenar, le ha hecho apartarse o lo que sea. Que no, también los hay que no van bien, ¿eh? Exacto. Entonces, la diferencia está en que por parte de un colectivo hay muchísimas denuncias contra el ciclismo, y en cambio por parte del ciclismo no existen prácticamente ninguna denuncia contra los demás colectivos, cuando en realidad las habría y seguramente en una proporción igual a las que recibimos en contra de los ciclistas. Pero es lo que decíamos antes, que al final no es un tema de colectivos, sino de personas, de comportamiento, de ética, de cómo saber llevarse por la vida, y en los colectivos, pues como hablábamos de senderistas, pues sí que es verdad que muchas veces pues ocupan y tal. Yo particularmente, cuando me encuentro un grupo así, no tengo ningún problema, freno, me olvido. Sobre todo es otro tema a tratar, el tema de los Stravas, yo hace tiempo que no me conecto en Strava, y si me conecto es en zonas donde sé que no me voy a encontrar a nadie. Entonces, en ese sentido tenemos que ser todos muy, muy responsables, ¿no? Pero sí que yo, cuando me encuentro en un grupo de personas, soy de los que, además de frenar, ahora ruedo con mis hijos muy a menudo, pues tengo que dar también ejemplo, paro a hablar con ellos, y se establece quizá esa no amistad, ¿no? Pero un trato más cercano entre senderista y ciclista, y allí se acabó todo. Incluso cuando alguna vez les he dado un susto sin querer, por salir de curva y encontrármelos, ¿no? Uh-huh. Pero si te paras, hablas, tal, el 99% de los casos, pues la cosa acaba allí, y no creo que luego me saquen una foto para denunciarlo, ¿no? No, pero si el caso es al revés, no acaba igual. O sea, si tú vas tranquilamente por un camino y vas a la velocidad adecuada y demás, y resulta que hay alguien ahí cogiendo setas que quedan medio tapado, que no lo ves así de buenas a primeras, y en el momento que pasas, hace un movimiento, se levanta, lo que sea, te asustas y te caes, todavía te echará la bronca a ti. Sí. Por ir con la bicicleta, por ir muy rápido, por ir por un camino estrecho, por el motivo que sea, la culpa acabará siendo tuya. Es la forma de pensar de voy a pie, por la montaña es mía. Sí, mira, Rafita Power lo comenta aquí. Las actitudes individuales no han de servir para colectivizar un grupo, ¿no? Es lo que estamos diciendo un poquito, intentar desmarcarnos de las colectividades, ¿no? Y bueno, pero al mismo tiempo son esas asociaciones o la administración los que asumen que hay una colectividad ciclista que actúa mal. Entonces tenemos que intentar... Eso es el discurso que se ha fomentado desde la dirección del parque,
que sin justificación todo el mundo a lo largo de todos estos años les ha comprado, sin nada que lo justifique, nada que lo avale. Y cuando ahora se han encontrado que nosotros tenemos documentos que avalan lo contrario, pues no quieren entrarlos a debatir, porque saben que si los debaten no tienen razón, ni no tienen cómo justificarlo. Entonces, de ahí vienen varios de los motivos de discusión previos, que es, por ejemplo, el tema de la erosión. La erosión, los propios técnicos medioambientales del parque han acabado reconociendo que viene dado por la climatología. Cuando un camino se destroza, no es porque pasen muchas bicicletas o porque pase mucha gente a pie, es porque la lluvia arrastra toda la tierra para abajo. Realmente yo creo que hasta cierto punto el paso de ciclistas mantiene las sendas limpias. Sí. Otro de los ejemplos claros es el tema de la fauna salvaje. Si hay un jabalí que está buscando comida, que está moviendo la tierra para encontrar su alimento, el punto donde se para de remover la tierra es el punto que está compactado, que es por donde circula la gente. Si ese camino se deja de utilizar, esa tierra a la larga dejará de estar tan pisada y se degradará también por la propia fauna del bosque. Entonces, a ver, ese dato no es una bicicleta. No. Pero sí, también. Yo de hecho, también pasan. Sí, muchas veces, incluso cuando vas en bicicleta, los que yo salgo a correr o he encontrado siempre muchos más animales cuando vas en bicicleta, porque realmente molestas menos, más de paso, no interrumpes tanto, que cuando vas a pie, vas hablando y tal, pues los animales pues se sienten quizá más molestos y huyen. Se esconden, sí. Vale. Bueno, eso sería importante. Volviendo al punto donde estábamos, el tema del estudio, de la forma de atacar el terreno, de las pisadas y del rodar de la bicicleta, la diferencia está en que la degradación del terreno de la pisada es una degradación que es muy pequeña, pero a lo largo de mucha distancia, con lo cual no salta a la vista, pero está ahí permanentemente. Mientras que la de la bicicleta, como ponen en el estudio, se encuentra muy focalizada en 4 o 5 metros antes de las frenadas en las zonas de bajada. Entonces, ¿qué pasa? Que llama mucho la atención y se pone mucho el foco en que las bicicletas degradan el terreno por esos puntos en concreto. Pero al son final, puntos muy cortos, ¿no? Exacto. Si sumas los metros que se han degradado por la frenada respecto al recorrido que se ha hecho y lo comparásemos con la degradación pequeñita paso a paso de cada persona que va caminando, es que salen perdiendo las personas. Mira, Hispana Miguel comenta que la gente que va por ahí en grupo dejan basura, latas de cerveza, y en cambio los ciclistas no dejamos nada. Bueno, alguna vez me he encontrado hay alguno que sí, alguna cámara. Hay alguno que sí, como en todos los colectivos, pero por lo general no. Sí, yo a ver, hay veces que da simplemente vergüenza y asco. Hoy mismo por la mañana he estado por un parque de Castelldefels con los críos rodando y daba auténtica pena, ya no solo por suciedad de la gente que va a pie, porque allí solamente va gente a pie, sino también por deposiciones de perros, que es otro tema que también se podría comentar y que sufrimos más los ciclistas porque no los podemos esquivar. No te engañes. Ese es otro de los principales problemas del parque natural. Pues la fauna bacteriana de los animales domésticos no es la misma que la de los animales salvajes. Entonces, cuando hay un foco de infección en la fauna salvaje, no viene provocada por una bicicleta, viene provocada por el señorito o la señorita que ha salido con su perro y no ha recogido la deposición. Y es ahí donde se ha creado un problema en la fauna local, no por la gente que va en bici. Entonces, al final, es un tema que no lo quieren reconocer, pero también está ahí y también lo aplican contra las bicicletas cuando no es así. Sí, al final yo creo que es un problema de masificación en general, ¿eh? Lo que es, como comentábamos al principio, intentar culpabilizar un colectivo, en este caso salimos nosotros perjudicados y somos el burro de los golpes, ¿no? Pero hay un problema muy grave en Collserola de masificación.
la montaña parece llegar a enfermar por culpa de la presencia humana. Y lo que se tendría que intentar buscar es una solución para todos, no simplemente para un colectivo en concreto. Exacto. Y por eso es la idea del Trail Center, que lo que se encarga es de los caminos, no de quién los utiliza, de los caminos. Entonces, ¿esos caminos serían distintos a los que harían los senderistas o compartidos? No, habría de todo. Habría un personal cualificado que marcaría los caminos siguiendo los marcajes ecológicos y demás que ya están estudiados y se aplican en todo el mundo, que es un decálogo que ha hecho IMBA, la International Mountain Bike Association, y siguiendo esos parámetros se marcan los caminos y se recomienda si ese camino es preferible hacerlo de subida o de bajada, y gente que va a pie o que va en bici o a caballo. Entonces, cuando tú tienes un camino marcado de entrada, ya evitas coger otros caminos. O sea, ya no degradas más la montaña porque ya todo el mundo se focaliza en ese camino que además está preparado para el uso que se le va a dar. Exacto. Y ya sabes que es un camino que es para gente que va en bicicleta para abajo. Si tú vas a pie para arriba, después no buscas conflictos, eres tú quien vas a encontrar la marea. O al revés, si es un camino que es para gente que va a pie, te metes en la bicicleta, el problema lo estás generando tú. Si asumes ya la responsabilidad, con un poco de sentido común y educación no tendría que pasar nada, pero no es así, lamentablemente. No, es que no pasa nada. En otros países como en Canadá, como de Estados Unidos, como en Suiza, se está dando el caso de que hay trail centers, se están gestionando correctamente y no hay ningún tipo de problema ni conflicto entre usuarios. Eso es un tema, Alfonso, que siempre me molesta en particular. Cuando tenemos ejemplos de administraciones o de gobiernos, regulaciones de países vecinos, y no somos por intentar ya no copiar, porque dicen que copiar es feo, pero intentar inspirarse un poco en las soluciones que adoptan esos países. Pues no sabemos por qué, pero no se quieren adoptar, no se quieren ni escuchar. De hecho, es que no hace falta ni irse demasiado lejos. Tenemos aquí, justo pasar la frontera con Francia, en el Pirineo, en la zona de Occitania, hay un parque natural, sí, con un trail center ahí en medio del parque natural, con unas cuantas rutas marcadas según su dificultad y demás, y no tienen ningún tipo de problema, ninguno. Y todo eso es precioso, toda esa zona es preciosa. Sí. Entonces, te digo más, no hace falta ni salir de las fronteras del mapa. Hace escasos días, INVA España ha publicado una serie de rutas por Castellón que van por dentro de parques naturales. Y no tienen ni una semana que las han publicado. Exacto, aquí quería ir también. El tema de INVA, el papel de INVA, es el actor principal ahora mismo a nivel nacional, ¿no?, en defensa del uso de la bicicleta. Y correcto. Aquí nos comenta Rafita Power, Enduroland, lo que estabas comentando hace poco. ¿Qué papel juega INVA en todo esto? Porque al final ahora estamos centrándonos mucho en Collserola, porque bueno, eres el invitado y formas parte de la asociación CSCR, pero ¿eso es extensible a todo el territorio nacional? ¿O se va a hacer solamente en los parques en Collserola? ¿O será extensible a otros parques de Cataluña, por ejemplo? En el caso que nos atañe, se está hablando de Collserola, pero ya se sabe que Generalitat de Cataluña lo aplicará en los 7 parques naturales de Cataluña. Con lo cual, la prohibición que habrá aquí en Collserola será aplicable pues en el litoral, en Montseny, en todos, el Garraf. En todos los parques naturales va a cumplirse la misma norma. ¿Y esto hay una previsión de tiempo o ya se verá? Según la dirección de Collserola, no está aprobado, pero ya se está aplicando en Collserola. Y de hecho nos consta que se está creando ya diversos efectivos de policía, coches preparados, motos y demás, y en breve empezarán a patrullar por la montaña. Realmente, entonces, la situación pues sí que es crítica, porque ya no es eso de que dices, están hablando, no me afecta, no hago nada. ¿Qué podemos hacer nosotros? En las últimas reuniones del año pasado, la vicepresidenta ya amenazó que a partir del 1 de enero, si las guardias urbanas de los 9 municipios no empezaran a sancionar, ellos mismos crearían su propia estructura de guardas para sancionar a los municipios, a los usuarios. Suarito 77 nos comenta, en Serra Marina o BAC ya hay prohibiciones.
Sí, el alcance de esas decisiones ya se están empezando a notar en otros parques. Sí, sí, es que de hecho lo que comentaba al principio, la prohibición aquí ya estaba, ya existe la prohibición, pero no se estaba aplicando. Es la misma que hay en los otros parques, que tampoco se estaba aplicando, salvo en casos muy puntuales. Entonces la diferencia es esa, que a partir de ahora, lo que hasta ahora era que viene el lobo ya está aquí. Y o se encuentra cómo hacer un recurso legal y pararlo en los juzgados, o esto si lo aplican, es que el día 1 nos echan a nosotros, el día 2 les echan a los demás. Es que realmente es un poco paradójico, ¿no? Porque al final nos parece a todos que nos viene eso un poco de lejos, que no nos toca, que no nos afecta, y realmente el colectivo es enorme, con lo cual la fuerza que puede realizar es inmensa, ¿no? Para presionar a las administraciones. Entonces, explícanos un poquito, Alfons, qué podemos hacer como ciclistas, el usuario que sale por la montaña y que le gusta la bicicleta, ¿qué puede hacer para intentar ayudar? Hay diversos campos de actuación. De entrada, el primero que recomendaría a todo el mundo es asociarse a CSRC, que es entrar a la página web www.csrc.es. Nosotros ya lo hemos hecho, siguiendo el enlace, en 5 minutos está registrado, es gratis, y eso nos da a nosotros mucha fuerza a la hora de negociar. No es lo mismo sentarse en una mesa de negociación diciendo que representamos a 500, a 1000, a 2000 personas, que decir que representas a 10, 15, 20.000 personas. Con lo cual, contra más seamos, más fuerza tendremos para poder negociar. Que siendo gratis, no cuesta nada, es perder 5 minutos para defender una causa. Exacto. Entonces, siendo gratis la segunda opción que hay también es colaborar de forma altruista, hacer una aportación económica, que tenemos dos vías. Por un lado, hay una página de venta online de camisetas, y por cada camiseta hay 5 euros que se destinan a la asociación. Y por otra, hay un número de cuenta de PayPal donde se aceptan donativos, y lo mismo, con todo eso se cubren los gastos de cuando se hace algún estudio, cuando hay desplazamientos para hablar con los diferentes actores de la Diputación, de Generalitat, de los ayuntamientos, todos los que están dentro del organismo. Y si tuviésemos que llegar al tema legal, pues también se tendrá que acabar por pagar a un abogado que claro, que eso cuesta su dinero. Aquí tenemos John Smith from Barcelona, y hay que moverse porque nos explotará en la cara. Es un poquito eso, decir, a ver, vosotros lo estáis haciendo, esa iniciativa la estáis llevando a cabo de forma totalmente altruista, pero ¿qué interés hay? Jolín, pues hay un interés realmente de que podamos seguir utilizando la bicicleta. Pero ¿por qué eso siempre ocurre con colectivos que siempre empiezan con colectivos reducidos y no es extensible a todo el colectivo en general? ¿Por qué la gente no se moja? Pues el por qué no te lo sé decir, me gustaría saberlo. Si lo supiéramos lo podríamos revertir rápidamente. Sí, pero el hecho es que es un deporte que es muy individualista, y que si no, individualista me refiero a que cada uno coge su bicicleta y hace la ruta cuando quiere, por donde quiere. Entonces no es como un partido de fútbol que te has de juntar con más gente y ir a un sitio en concreto. O sea, aquí es individualista, pues yo voy por donde quiero, cuando quiero. Quizá la gente va más por libre y no es consciente un poco de... Exacto, el colectivo no está tan ligado como otros, no tiene tanta antigüedad como otros, y sobre todo no recibe la información que ha de recibir. Entonces, por eso también nosotros en la página web y en el canal de YouTube hemos hecho una serie de vídeos explicando pues la parte económica del sector de la bicicleta, la parte lúdica del sector, la parte medioambiental, de forma que la gente pueda tener el máximo de información posible. Sí. Y entonces, a través de eso, lo que se pretende es, primero, que la gente se conciencie y sepa que realmente no están solos en medio de la montaña, que es un colectivo, que sepa cómo se ha de comportar también, y sepa que detrás de la asociación hay usuarios, no hay ningún tipo de ánimo de lucro ni nada, y lo que pretendemos cada uno de nosotros es poder disfrutar de nuestro deporte en nuestra montaña, igual que los colectivos ecologistas o los runners o los caminantes,
lo hacen por su cuenta, hacen su deporte en su montaña. Pues hay muchos colectivos que también tienen afectaciones. Oriol Milla comenta, en pesca submarina pasa exactamente lo mismo. Y realmente, pues sí, al que le guste la pesca submarina, pues es un problema que cada vez se encuentra con más impedimentos, quizá también por lo que hablamos, actitudes incorrectas, pero hablando en ese caso, en el caso de los bikers, la masa crítica es enorme. Tenemos una cantidad de usuarios brutal, con lo cual la presión que se puede ejercer es mucho mayor, yo creo, que en el tema de la pesca submarina, que quizá lo tiene más difícil, ¿no? Sí, y en nuestro colectivo, otra de las cosas que podemos hacer, viendo que se nos ha negado la posibilidad de hablar, hemos de pasar también a la acción. Entonces, ahora, entre el COVID y el verano, es una mala época, pero de cara al septiembre es casi seguro que será el momento de empezar a hacer algún tipo de movilización, como la manifestación que se pretendía hacer hace un año para atrás, 2 años, no se puede. Que al final no se hizo. Eso, o empezar a repartir información sobre el terreno, o si hablamos ya veremos qué tipo de acciones podemos hacer, pero el colectivo también tendrá su espacio donde actuar y donde demostrar su indignación con el tema. Es que nosotros hablamos de asociarnos entre usuarios, ¿no? Y tal, que eso es básico, pero allí también entran otros actores importantes. En nuestro caso, por ejemplo, que somos un fabricante, una marca de aquí, nacional, y que también acabaríamos afectadas, ¿no? Porque si se restringe el uso de la bicicleta, David BCN nos comenta, los negocios del sector se verán también afectados por esas restricciones, por lo que deberían de apoyar la causa. Yo creo que aquí necesitamos de la colaboración no solo de usuarios, sino de marcas y también de negocios, porque aquí hay un tema ya económico, ¿no? que se vería perjudicado. Sí, y es por eso por lo que INVA España nos da su apoyo total, Federación Catalana de Ciclismo nos da su apoyo total, el Gremi de Comerciantes de la Bicicleta de Cataluña nos da su apoyo total, AMBE, la Asociación de Marcas de la Bicicleta de España, nos da su apoyo. O sea, todos los colectivos afectados ven que esto es una catástrofe. Mira, aquí Suarito77 la clava, porque dice, la idea es expulsar a toda persona de Collserola, ya sea ciclista o runner o paseante. De ahí la importancia de asociarse no solo ciclistas. Entonces, aquí es un poco como los colectivos que habíamos estado en conflicto, al final tendremos que acabar colaborando para que no se nos eche a todos. Sí, parafraseando a algún político, creo que americano, si no me falla la memoria, primero echaron a los ciclistas, pero como no soy ciclista no me preocupa. Después echaron a los runners, pero como no soy runner no me preocupa. Ahora echan a todo el mundo y ya no hay nadie para defenderme. Exacto. Pues es justamente lo que está pasando. Los que de entrada estaban contentos porque nos van a echar, acabarán siendo los expulsados también, porque el PEMNAT el PEMNAT lo dice muy claro. O sea, toda actividad humana se ha de restringir al perímetro del parque. Nos echan a todos. A todos, en general. Entonces, a ver, hay que intentar impulsar, como se ha hecho desde AMBE, asociaciones de marcas de bicicletas de España, e intentar, yo creo, que el CSCR o buscar asociaciones con tiendas, con marcas, con la misma AMBE y trabajar en conjunto. ¿Se está haciendo alguna labor para trabajar así en conjunto con todos? Sí. De hecho, todos los pasos que hacemos siempre los estamos previamente los estamos comentando y estudiando con INVA y con Federación Catalana de Ciclismo, y ahora se han unido también el Gremi y AMBE, con lo cual a partir de ahora la difusión y hasta dónde llegaremos será mucho mayor, y más teniendo en cuenta que después de la reunión ya no solo nos afecta a Collserola, que nos afecta a todos los parques naturales de Cataluña. Con lo cual, la gente que hasta ahora estaba en el Prepirineo o estaba en el litoral decía, bueno, como son ellos, a mí no me toca. Pues sí, Chato, sí que te toca. Aquí lo comenta Chatame1, divide y vencerás, y luego comenta que se lean el PEMNAT detenidamente. ¿A qué se refiere con el PEMNAT? El PEMNAT es el plan este que comento, ahora no sé las siglas, que es lo que quieren decir, pero bueno, el plan especial de protección de la naturaleza o algo así. Sí, debe ser eso. Que justamente lo que pretende es eso, es crear las islas de tranquilidad que llaman ellos,
que será todo el centro de la montaña de Collserola, será una isla de tranquilidad. Y los usuarios nos hemos de quedar en la zona perimetral. Que no será una zona de tranquilidad. No, ni mucho menos. Si ahora ya se quejan de que hay demasiados usuarios en la carretera de las Aigües, cuando les digas que de la carretera de las Aigües para allá no van a poder subir, se va a quedar todo el mundo en la carretera de las Aigües, será todavía peor. Sí, realmente la carretera de las Aigües hay una condensación enorme de deportistas, de gente que corre, que va en bici, de todo. Coches, porque hay algún tramo que también circula algún coche. Sí. Y realmente es peligroso. Muchas veces tienes encontronazos con curvas y tal, que ostras, es delicado. Para que te hagas una idea de cómo han hecho trampa desde la dirección, han encargado estudios donde cuando miras los gráficos la bicicleta siempre está desorbitada y te fijas y incluyen bicicletas de descenso con todo tipo de bicicletas en Collserola, que la cantidad es residual de bicicletas de descenso. Yo creo que eso es parte del desconocimiento, porque ellos deben agrupar bicicleta que tiene doble suspensión en bicicleta de descenso. Exacto, por eso según ellos hay 50.000 bicicletas de descenso al año en Collserola. Aquí comenta... Tú, Ferran, que vienes del descenso, ¿sabes lo que son 50.000 bicicletas de descenso? Sí, no, es ojalá materialmente imposible. Que igual existen en todo el mundo. Sí, aquí mira, Charlie CBH comenta, bueno, esto es un poquito así ya más subjetivo, ¿no? Pero Collserola la quieren como jardín para los adinerados de la zona. Bueno, más que los adinerados, para los ecotalibanes de la zona. Ecotalibán, bueno. Hay gente muy extremista en todos los sentidos, ¿no? Y a nivel ecologista, pues sí que realmente el tema ecologista es de vital importancia, pero yo creo que tendría que hacerse un tratado diferente, ¿no? De lo que se está dando. Se ha llevado al límite porque hasta ahora no había nadie que no fuese ecologista en la dirección del parque. Entonces han hecho y deshecho a su gusto y medida. Mira, y ahora BTT Premia de DAL, que aquí ya tenemos una asociación, nos comenta PEPNAT, Plan Especial de Protección del Medio Ambiente, del Medio Natural, del Paisaje de la Sierra de Collserola. Pues gracias por decirlo. Entonces el hecho es que en los estudios estos que han encargado ellos, ya se han encargado de que la bicicleta destaque sobre los demás en todos los aspectos negativos. De manera que cuando miras bicicletas, están todas juntas para sumar el máximo en contra. Y cuando miras la gente que va a pie, lo diferencian entre la gente que va a pie en recorridos cortos, la gente que va a pie en recorridos largos y la gente que va a correr. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no van a pie igual los tres colectivos, por poner un ejemplo? Pues súmalos todos. Si los que van sobre 2 ruedas los sumas, los que van sobre 2 zapatillas, súmalos igual. Entonces ya no estaría tan desequilibrado en contra de la bicicleta. Incluso estaría mucho más desequilibrado en contra de la gente que va a pie. Sí, uno José lo comenta, sostenibilidad es la clave, 100% de acuerdo. Hay que intentar buscar la sostenibilidad del parque, pero todos los extremos son malos, comenta luego Chatame 1. Y todos tenemos cabida con respeto y responsabilidad. Vamos, eso es 100% suscrito por nosotros y ojalá estuviera también suscrito por las asociaciones que parece que se enrocan en su posición, ¿no? Claro, es lo que comentaba. Le hemos llegado para quitarle una porción de su pastel y eso es lo único que ven. Cuando no ven que el pastel realmente lo estaban gestionando ellos, pero es de todos. Sí, no, eso está claro. Aquí, resumiendo, yo en la entrada del blog lo comentaba al final un poco, ¿no? Después de todo el estudio comparativo de lo que degradan las bicis, los neumáticos, ¿no? Que es lo que nos atañe a nosotros, y los senderistas, al final decía un poco, a ver, salgamos de este conflicto, ¿no? De grupos, y quizá lo que sobra son cazadores de senderistas irrespetuosos, gente que no recoge de posiciones. Al final lo que sobra es gente, yo creo, que no sabe hacer un uso adecuado de la montaña. Irresponsables en general, sean del colectivo que sean. Yo creo que allí lo que haría falta es un tema más de educación, ¿no? Empezar de niños, ¿no? Pero eso ya es demasiado trabajo. Exacto. No, pero es que justamente ese es uno de los principios también del parque natural. El tema de la educación y de promover un uso responsable de la montaña también está dentro del PEPNAT. La única diferencia es que ellos lo justifican con 4 visitas guiadas de las escuelas y con eso ya dicen que se está creando educación en la naturaleza. Cuando nosotros, desde CSRC, lo que hemos propuesto es intervenciones directas con las escuelas de ciclismo,
con visitas guiadas, con rutas específicas, con una serie de actuaciones directas sobre el terreno y en las aulas, de manera que la gente, nuestra generación, por decirlo de alguna manera, ya lo hemos pasado eso. Sí. Pero la de nuestros hijos puedan subir viendo que la montaña es un bien que se ha de cuidar, que se ha de proteger, y que el hecho de ir en bicicleta no le perjudica a la montaña, al contrario. Mira, aquí comenta Marcial Jaume Andreu, fabricantes, distribuidores y tiendas del sector no se han manifestado sobre el tema. Bueno, de hecho, sí, estamos en ello. Ahora mismo, por ejemplo, nosotros pues desde MSC Tires intentamos apoyar esta causa y tengo constancia, Alfons, de que tenéis el apoyo de bastantes actores, ¿no? del sector. Sí. Hay muchísima gente que ya en su momento, cuando se planteó la manifestación para que nos permitiesen hablar con el parque, creo, de memoria diría que la lista era como de 150 tiendas implicadas directamente que nos habían dado su apoyo. O sea que, en definitiva, a ver, se está trabajando en ello. Lo único que nos encontramos con una posición muy enrocada por parte de la administración y ese muro es muy difícil de tirar abajo, ¿no? Exacto. Y además tienen una forma de trabajar de intercambio de favores que nunca sabremos de dónde viene cada favor. Pues ya de aquí ya entramos en el campo político, sin entrar en colores ni de un lado ni del otro. Entramos en un campo en que uno le debe favores al otro, se cambian una silla aquí por una silla allí y al final acaban todos con su chiringuito montado y que nadie se lo toque. Y si el otro día me lo comentaba un amigo y decía, maldita sea, la política al final acaba salpicando todo, ¿no? Y aquí no somos una excepción. Todo. Y aquí es exactamente lo mismo. Piensa que lo que es el parque natural tiene un presupuesto, creo recordar, que de 18 millones de euros. Uh-huh. Entonces, ¿dónde están esos 18 millones de euros? Porque si ahora mismo vas a la montaña, todavía encuentras árboles caídos de cuando hubo el Gloria hace un año. Sí, antes lo comentábamos, ¿no? Había mensajes un poquito más arriba que lo decía al principio de la entrevista del Instagram que sí, que un desastre natural pues degrada muchísimo más el monte que miles de bicicletas, ¿no? Durante todo el año. Sí. Y actualmente nos encontramos con otra cosa. Hay gente que socios que nos han informado de que se han encontrado vehículos todoterreno de 4 ruedas que tienen prohibida la circulación si no es por un caso de emergencia, y se los han encontrado por en medio de una trialera metidos ahí casi embarrancados, y cuando les han preguntado qué hacían ahí con un vehículo que no estaba capacitado para meterse por ahí, lo han justificado conforme que estaban mirando a ver si encontraban árboles caídos. Es algo totalmente ilógico. Y dices, a ver, si te metes en un camino que de entrada no cabes, lo estás destrozando, y si te encuentras con un árbol caído es que no vas a poder salir. Va a ser todavía peor. Al final es lo que comentábamos, es el uso indiscriminado de la montaña sin ninguna decencia por parte de mucha gente. Ya no hablo de colectivos, de mucha gente. Entonces aquí nos preguntan, bueno, comentan un poquito, 54-58 Rey, padrinos, ¿cómo vamos de padrinos? ¿Cómo está Collserola Sport respecto al ciclismo a nivel de apoyos, de personalidades quizá influyentes, que eso siempre ayuda? ¿Y cómo estáis en ese momento? Pues estamos recibiendo el soporte, la ayuda en cuanto a promoción, y nos encontramos también con algún problema de conflicto entre marcas. Pues al haber política entre medio y al haber también marcas que públicamente han dado su apoyo, como es el caso de MSC Tires, nos encontramos con corredores profesionales que dicen, es que las marcas no me dejan. Entonces, gente que lo haría y a la práctica no lo puede hacer públicamente porque la marca no quiere entrar en conflicto. Si ahora gobierna los blancos y después entran los negros, que tú le diste apoyo a los blancos, ahora están los negros, ahora a ti ya no... O amarillos y azules, el color que sea, no es discriminatorio, ¿eh? Entonces, nos encontramos con ese tipo de conflictos. Al final eso no es un tema de marcas, al final eso es un tema general. Exacto. De ciclistas. Eso es lo que al final se va a acabar dando cuenta. Por eso gente como Hermida o gente como
Ana Villar, gente como Bernat Guardia próximamente, nos han dado su apoyo y nos ayudan en todo lo que pueden. Exacto, Entonces, exacto. ¿falta más implicación? Sí, siempre. Y nosotros más, personalmente, mejor. como MS Tires, por ejemplo, pues sí que se podría colaborar de forma anónima, pero yo pienso que como marca hacemos mejor labor que como anónimos, ¿no? Porque al final es una marca de aquí, igual que un equipo de aquí, igual que una tienda de aquí, siempre es bueno que las administraciones vean que hay empresas detrás y lógico. Bueno, entonces Sí. una pregunta así ya casi para acabar, ¿no? Porque ya nos quedan 10 minutitos. ¿Es tarde o todavía hay margen? Si no me equivoco, tenemos 10 minutos para que Instagram corte la línea. No, yo me refiero a si es tarde para, para poder parar todo esto. Para poder parar. Vale. Relativamente. Según el parque, sí. Según el parque es tarde porque ya lo quieren aplicar aunque no se haya publicado. Entonces, a tiempo siempre estamos, pero por las vías legales, por las vías judiciales, que no son fáciles, no son bonitas y no son rápidas. El último recurso, ¿no? El último recurso siempre será ese. Hasta ahora lo que hemos intentado ha sido hablar, dialogar, ha sido siempre extender la mano y ofrecer la posibilidad de debatirlo, de hablarlo. Nosotros tampoco no tenemos la razón suprema y somos conscientes de ello. Entonces, igual que nosotros no queremos que se aplique lo nuestro a rajatabla, entendemos que la parte contraria tampoco no debería aplicar su criterio a rajatabla. Con lo cual, si yo digo 1, tú dices 10, al final quedamos en 5. Y lo mejor para todos es un punto intermedio en común. Entonces, sí. Esa siempre ha sido la primera baza. Nosotros como colectivo ciclista no vamos a firmar en contra de otros colectivos, eso no lo vamos a hacer. Pero, ¿tú crees que elecciones a la vista, nos comenta aquí 54-58 Rey, problemas? ¿Puede ser un motivo realmente político o realmente es un motivo que va más allá de...? En este caso no contamos que sea un problema político. Y a nivel local también se nos ha demostrado que de hecho actualmente están habiendo negociaciones con partidos de todo el espectro político. De entre los 9 ayuntamientos afectados, estamos hablando con gobernantes y con oposición de todos los colores, sin diferencia. Entonces, elecciones a la vista puede ser un arma de doble filo, puede haber alguno que diga, no, yo lo defiendo a tope, o puede haber otro que diga, no, yo no quiero entrar en conflicto, que por ahí igual acabo perdiendo votos. No se sabe. Pero en este caso yo creo que es más por el tema de la dirección del parque, que son muy radicales en su forma de pensar y de hacer, que no por la parte política. Por la parte política es posible que lleguemos a una solución. Porque al final el parque vive porque recibe unos recursos económicos. Exacto. Entonces, exacto. Si quien dispone de esos recursos económicos quiere que se actúe de una manera diferente, el parque, quiera o no, va a tener que actuar de esa manera. Entonces, es posible que la solución llegue antes por vía política que por vía negociadora o por vía legal. Sí, David BCN nos lo dice, ¿no? Y es un poco lo que hemos dicho antes. Para eso se necesita un colectivo de gran número de asociados, es vital. Entonces, bueno, exacto. Yo creo que este Instagram Live, el principal motivo que tiene, pues nosotros desde MSZ es intentar agrupar al máximo de gente posible que haya podido ver este directo, pues para que se apunten a la asociación. Volvemos a dar la web para que quede claro a la gente dónde se pueden asociar de forma totalmente gratuita, y pueden hacer también aportaciones de forma individual y libre, de dos formas distintas. Lo repetimos otra vez y así ya podemos dar por finalizada la retransmisión y a ver cómo evoluciona todo. Pues para asociarse en la página web, que es www.csrc.es, y ahí está el enlace tanto para asociarse gratuitamente como para entrar a la tienda de las camisetas, donde comprando una camiseta que son súper chulas y de muy buena calidad, y que tiene una aportación de 5 euros para la causa. Y si no, se puede hacer un donativo a través de PayPal,
que en las redes sociales y demás encontrarán la manera de hacerlo. Vale, os comento que para asociarse, cuando entréis en la web, tirad un poquito más para abajo porque sale en portada la noticia principal de la reunión del pasado 22 de julio, que no fue nada bien. Si vais un poquito más abajo, te pone cómo asociarte y es realmente muy rápido y sencillo. Y bueno, pues nada, Alfonso, si quieres añadir alguna cosa más, agradeceros. Que ha quedado bastante claro, ¿no? Quería agradeceros el detalle de atender a nuestro colectivo, que también es el vuestro, lógicamente. Sí, por supuesto. Y que siempre podamos seguir trabajando en conjunto para el bien de todos. Y en este caso, si podemos tirar adelante el proyecto del Trail Center y demás, no solo de nuestro colectivo, sino también del colectivo que nos quiere echar. Exacto. Vale, nosotros estoy acostumbrado más a hacer directos o vídeos más de tipo técnico, ¿no? Sobre producto y tal, pero yo creo que hoy era muy importante poder tratar ese tema con sinceridad, ¿no? Y en profundidad para que todos entendamos un poco la problemática y el conflicto que se nos avecina, que es real, que no es una cosa que queda allí que ya lejos, está aquí, ¿no? Ya está no aquí, es que ¿no? venga, es que ya está aquí. Ya está aquí. Entonces, pues animo a todos a que os asociéis y bueno, seguiremos manteniéndoos informados desde nuestro perfil y también desde CSRC, pues para que podamos llevar a cabo las acciones pertinentes y frenar ese disparate, ¿no? Porque al final es un disparate. Exacto. Pues muchas gracias. Hasta pronto. Pues nada, hasta pronto. Adiós a todos. Adiós, Alfonso. Chao.